nuestro Ya invitado. nuestro primer invitado está Miguel Enrique Otero, quien es periodista y también fundador del periódico El Nacional. Él actualmente se encuentra en Venezuela, perdón, en España. Él se España. encuentra, es correcto, en España y tenemos que conversar de las elecciones, seguir conversando de las elecciones en Venezuela, desde su óptica, cómo las ha visto y cómo se ha vivido con la gran cantidad de venezolanos que hay en España y las imágenes también que hemos visto. Buenos Hay días. que, hay que decir, Melissa, en estos días yo hablaba Ok, con un amigo mío venezolano que estaba en Estados Unidos. Y le dije, óyeme, después de todo, ahora que llego a la casa, lo que pasa es que el domingo yo llegué de Chiriquí y como estaba esto encendido en la Samuel Luis con todos los venezolanos que estaban ahí frente a la embajada de Venezuela en Panamá, y yo me fui para allá, así que prácticamente me bajé del avión y me fui para la Samuel Luis. Y ahí cogí unos videos de los venezolanos protestando. Pues entonces yo le preguntaba a mi amigo, y ahora que llego a mi casa y pongo el streaming, ¿qué medio, qué canal de televisión de Venezuela pongo para tener referencia? Y dice, ninguno. Ninguno, porque todos los medios de comunicación social que existen en Venezuela Están cooptados. están cooptados por el régimen. Lo que tiene que ver son los medios que están afuera. Nuestro invitado es fundador, ¿no? No, fue Parte parte de esa estructura del Nacional, pero obviamente del Otero. icónico, Los Oteros son los fundadores del icónico Nacional. el icónico periódico del Nacional. Miguel, buenos días. Bienvenido acá en Panamá. Bueno, fue mi abuelo que fundó el Nacional en 1943. Mi padre, Miguel Otero Silva, lo dirigió hasta que se murió y ahí ahora estoy yo. Pero es una empresa familiar que viene desde mi abuelo. Y un ícono, el periódico El Nacional Por Dios. en Venezuela, ¿no? Forjador de libertades. Cuando yo iba a formarme a Venezuela, para esa misma época ya yo empezaba a trabajar en la prensa y siempre estaba muy pendiente de lo que el Nacional, no solamente lo que publicaba, sino el estilo, la diagramación, toda la historia está del Nacional. Miguel, ¿cómo nos ayuda a entender qué sigue ahora en Venezuela? Bueno, para hacer un cuento corto, para hacer esto un cuento corto, bueno, Maduro tenía la oportunidad de una salida elegante, que era reconocer la realidad que ha visto el mundo entero y tenía hasta enero para arreglar sus cosas e irse, si es que se quería ir, porque la entrega del poder era en enero, según la legislación vigente, la que él hizo. Entonces, hubiera podido salir elegantemente. Ahora, el haber hecho esta especie de cosa tan burda, tan grosera, violentar el conteo electoral para decir que él ganó, bueno, esto lo está llevando a que la salida de él no va a ser elegante, va a ser como lo estamos viendo, va a ser una salida muy violenta. Y uno sabe cómo empieza esto, no sabemos cómo termina. Pero lo que sí es cierto es que el país cambió con esta elección y cambió muy para mal para Maduro. Cambió el país, pero ojo, Miguel, también cambió la región latinoamericana en cuanto a las reacciones que se han dado. Ah, no, impresionante. Impresionante la presión latinoamericana con la no transparencia de las elecciones del domingo. Es impresionante la posición de Panamá, que fue la primera más fuerte, pero también hay posiciones como las de Petro, las de Lula y las de Boric, que son aliados, básicamente aliados de Maduro, que también están reclamándole a Maduro que un reconteo, una salida transparente de este proceso electoral. Miguel, como venezolano, yo le hago la consulta. Esto que estamos viviendo el día de hoy, lo hemos visto en diferentes oportunidades. Usted lo sabe. La salida a las calles, tal vez con la diferenciación de quienes están el día de hoy protestando, no es esa clase media del este de Caracas como en algún momento nos tildaban a quienes lideramos parte de la oposición en ese país. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre lo que está pasando el día de hoy y las protestas que vivimos en la etapa Guaidó, en la etapa Radonsky y así sucesivamente? Bueno, la protesta que tuvo éxito realmente fue la del 11 de abril, cuando Chávez, que era el presidente, había una manifestación de 1 millón de personas o un número así gigantesco,
y él ordenó al ejército aplicar el Plan Ávila, que era un plan de represión con tanques y con blindados a la manifestación, y el ejército se insubordinó, dijo, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces él renunció a la presidencia y hubo el evento este de Carmona. Lo que pasó después es otro tema, pero eso que la izquierda y Chávez lo llamó un golpe de Estado, no fue ningún golpe de Estado, fue un vacío de poder que él mismo produjo porque renunció a la presidencia. Esta es distinta porque aquellas manifestaciones eran de la clase media, el pueblo no participaba en las manifestaciones, participaba básicamente la clase media. Aquí no hay clase media porque para empezar los 8 millones de venezolanos que se han ido del país, un porcentaje muy grande es esa clase media. Y lo que hay allá es pueblo, un fenómeno, digamos, muy particular. El liderazgo de María Corina, que la acusaban de que era oligarca, que era distante, que era de la sociedad venezolana. Bueno, ella hoy en día, el apoyo más grande que ella tiene, el apoyo más ferviente, son los sectores más populares. Inclusive los sectores de altos no le dan el apoyo que le dan los sectores populares. Y cuando vamos a la demografía de Venezuela, Maduro convirtió a Venezuela en un país súper pobre. El 75% de los venezolanos viven bajo niveles de pobreza crítica y el 90% viven de pobreza. O sea que lo que queda, aquella clase media venezolana tan gigantesca, bueno, eso es menos del 10% de la población. Y esa masa de venezolanos empobrecidos son los que fervorosamente apoyan a Maduro. Entonces es distinto lo que ha ocurrido en otros momentos con respecto a esto. Inclusive las manifestaciones del 14, del 17, eran los estudiantes, la clase media, en fin, nunca fueron los sectores populares. Chávez tenía una conexión muy grande con los sectores populares, además con el populismo de él, que todo lo que entraba lo regalaba, y entonces los mantenía, digamos, con un estatus de vida, digamos, mejorándolo todo el tiempo. Hoy en día, pues el régimen de Maduro, los chavistas consideran que Maduro traicionó el legado de Chávez y se han empobrecido todos y Maduro no les dice nada a ninguno porque toda esa masa que está ahí, esa masa la mayoría eran chavistas, vamos a estar claros. Claro, pero ahí fíjese, Miguel, que lo que estamos viendo hoy, en este momento, esa imagen de Nicolás Maduro el día de ayer en Miraflores, sentado con Diosdado Cabello, nos da a entender que el régimen se vuelve a atrincherar. Todos los poderes están cooptados por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es una realidad, no hay que explicarlo. Pero lo que más llama la atención es la actitud de la Fuerza Armada Nacional. Vladimir Padrino salió ayer a mencionar que espera que el venezolano se mantenga en el sentido del camino de la paz. A ver, ¿cómo puede haber un cambio en Venezuela si la Fuerza Armada no termina de reaccionar? Bueno, primero, la Fuerza Armada venezolana no es la Fuerza Armada normal de un país. Cuando Pinochet le miraba hacia el cielo y decía, miren esa estrella amarilla, habían 100.000 miembros de la Fuerza Armada que miraban la estrella amarilla. O sea, con una disciplina y una cosa vertical como son las Fuerzas Armadas en general. Las Fuerzas Armadas en Venezuela no son así. Chávez se encargó de desmembrarlas y destruirlas. Hay 1.000 generales. O sea, toda la OTAN junta no tiene 1.000 generales. Bueno, el ejército venezolano tiene 1.000 generales. Y además hay grupos. Hay el grupo de los narcotraficantes, el grupo de los chavistas, el grupo de los maduristas, el grupo de los institucionales, el grupo de los opositores. Es una cosa que no tiene nada que ver con una Fuerza Armada. Entonces no podemos decir las Fuerzas Armadas. Hay que entender cómo funciona eso y además el peligro que eso significa, porque eso en un momento determinado puede ser una anarquía y una guerra civil. Ahora, lo que sí es cierto es que si el 85% de la población tiene esos niveles de pauperización y están contra Maduro, bueno, eso es igual en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas venezolanas no son como las Fuerzas Armadas cubanas, que son como un enclave, que las tienen apartadas y las tienen con beneficio y viven mejor que la población. Aquí no, aquí las Fuerzas Armadas sufren los mismos problemas que sufre el resto de la población, están integrados a la población y por supuesto el nivel de opositores ahí es el mismo que tiene el resto de la población. Entonces, cuando uno dice las Fuerzas Armadas, uno piensa en el alto mando. El alto mando está muy distante de lo que piensan los que están abajo.
Y en un momento determinado, como pasó ya una vez, y el régimen le dice, tienen que reprimir a esta gente, lo más probable es que eso no ocurra, que se insubordine. O sea, las Fuerzas Armadas no van a dar un golpe. O sea, eso yo creo que es una cosa que pasó a la historia, por lo menos por ahora. Pero lo que sí puede suceder es que las Fuerzas Armadas en un momento determinado se insubordinen, o cosas como las que están pasando ahora, que la Guardia Nacional de repente se pone del lado de los manifestantes, o unos efectivos, unos soldados se quitan los uniformes. Nosotros no seguimos en esto porque ellos viven las mismas cosas que viven los demás. O sea, y además no tienen esa disciplina, esa cosa férrea de un ejército. No la tienen, se perdió. Por eso cuando Maduro decía, vamos a invadir Guyana, le digo, bueno, ¿qué pasará si este señor invade Guyana con esas Fuerzas Armadas que han destruido de esa manera? La única, la única fuerza que tiene 100% de capacidad operativa y es la que tiene unos ingresos en los agentes bien, bueno, funcionarios bien remunerados, es el DIGESIN, que es la Dirección de Inteligencia Militar. Pero esa la usan para reprimir y torturar y hacer horrores, pero eso no sirve para detener un pueblo que está alzado, no sirve para invadir a nadie. O sea, es una policía política que solamente sirve para eso. Don Miguel, en esa misma línea que usted mencionaba recién, cada vez se ven más videos de unidades de la policía o unidades del ejército que, como usted dijo, se sacan la camisa y empiezan a apoyar a las manifestaciones, y a su vez aquellos que dicen que se suman a las manifestaciones para derrocar a Maduro. ¿Qué tan trascendental puede ser este detalle? Porque a su vez usted está comentando de que no cree que el ejército se vaya a rebelar completamente contra la actual dictadura de Maduro. Bueno, yo lo que digo es que el alto mando siempre va a estar del lado de Maduro, pero el alto mando no es el que controla las fuerzas de abajo, y es una Fuerzas Armadas muy atomizada y con los mandos, digamos, los mandos no funcionan como una Fuerza Armada normal. Y la prueba de eso es lo que está pasando con los efectivos de la Fuerza. Imagínense ustedes que en la Chile de Pinochet, cuando era ministro de la Defensa, unos soldados se pasaban a unos manifestantes. Bueno, esos soldados, yo no sé qué les iban a hacer, pero imagínense. O que unos soldados se quitaban el uniforme y decían, ahora yo soy de oposición. Eso no ocurría ya, no ocurre en ningún país. Ocurre en Venezuela, porque en Venezuela todo está desarticulado y todo está pisado y todo está destruido. Y lo que está pasando es que las Fuerzas Armadas se están pasando a nivel de los soldados, a nivel del oficialado, los oficiales bajos, se pasan a los manifestantes, y eso va subiendo en un momento determinado. Van a haber unas Fuerzas Armadas que están contra el régimen abiertamente, que no sucede en este momento, pero puede suceder, y yo creo que lo más probable es que suceda si Maduro insiste en mantenerse como presidente electo en esta elección fraudulenta que hizo. Miguel, usted conoce mucho de la política interna en Venezuela, sobre todo de la oposición. Yo le hago una consulta a lo intríngulis de lo que ocurrió el pasado domingo, si es que conoce lo que pasó. ¿Usted cree que hubo conversaciones en esas 6 horas de espera entre la oposición y entre el chavismo, y que al final fue Nicolás Maduro quien no cedió en medio de las conversaciones? Bueno, yo no sé si hubo conversaciones o no, porque ¿sabes cómo es? El país es nuestro, tropicales, todo el mundo conversa de repente, pero lo que sí es cierto, y yo conozco el esquema, es que ellos ya habían dicho que ellos no iban a entregar, lo dijo públicamente Maduro, que ellos no iban a perder, que ellos tenían ganas las elecciones, y nunca dijo yo gané, él nunca dijo yo gané, sino el Consejo Nacional Electoral me anunció que yo había ganado, ni siquiera dijo yo gané, porque él sabe que los votos no los tiene. Entonces, ya ellos estaban preparándose para, en el caso de que perdieran las elecciones, ellos no imaginaron que iban a perder con ese margen tan espantoso para ellos, porque ellos han hecho elecciones fraudulentas donde ellos cambian la votación, pero es cuando el margen es muy pequeño, como hicieron con Capriles o con el referéndum revocatorio. Nunca imaginaron, cuando ellos vieron que la avalancha de votos contra Maduro, dijeron, no, esto tenemos que adelantar, y lo adelantaron de una manera totalmente ridícula. Pero después sucede lo que sucede siempre en las elecciones
del chavismo, que retrasan, empiezan las conversaciones internas, no externas, internas. Empiezan a pelear los radicales contra los no radicales. Diosdado Cabello tiene una posición, Maduro tiene otra. El hijo de Maduro la semana pasada dijo que si perdía, el que perdiera las elecciones tenía que entregar, y lo dijo así claramente. Y en el programa que hizo Diosdado Cabello al día siguiente se burló del hijo de Maduro. Se burló públicamente en un programa de televisión. Eso da una idea de que hay unos sectores más radicales, unos sectores menos radicales, dentro de la arbitrariedad del manejo de gobierno que tienen ellos. Y al final, en la elección, pues esa discusión es una discusión que entra ahí mientras toman decisiones finales, y la decisión final la tomaron, nos agarramos, le damos el palo a la piñata y nos quedamos con las elecciones. Sí, eso clarísimo ese. Yo no veo. Yo recibí informaciones, Miguel, no sé si usted también las llegó, de que Maduro había llegado a un acuerdo con los Estados Unidos, pero que el acuerdo no incluía a Diosdado Cabello. Si eso es que es tan parecido a lo que ocurrió en Panamá, no igual, pero sí parecido. Noriega ya había hecho un acuerdo con Estados Unidos para irse, y a última hora no aceptó el acuerdo, violó el acuerdo y no se fue. Y bueno, después lo que ocurrió ya sabemos, es historia conocida. Bueno, ajá. Puede ser así, porque la verdad de este proceso es que si no hubiera habido sanciones, no hubiéramos llegado a esta elección. Y las sanciones empezaron con Obama, se hicieron fuertes con Trump y las mantuvo Biden. Y con Biden hubo las 3 negociaciones, 2 donde participó la oposición, una donde participó la oposición y 2 donde no participó la oposición, o sea, no sabemos qué pasó ahí. De la que participó la oposición fue la de Barbados, la de Qatar fue el secretario de Estado con Jorge Rodríguez y no sé quién hay más, pero ellos, o sea, los Estados Unidos y el gobierno venezolano, y la última ocurrió hace 2 semanas con los americanos también. Ahora, eso es lo que ha hecho es que llegáramos al día de las elecciones. Seguramente estos se comprometieron a que si perdían las elecciones iban a entregar, por supuesto. Ellos nunca se imaginaron la avalancha de votos, porque la historia de las elecciones con el chavismo es que ellos pierden, pero por poquito, y después hacen trampa. Pero nunca se imaginaron esta avalancha, y ahí entre los radicales y los moderados, pues llegaron los radicales triunfaron y dijeron, no, aquí nosotros ganamos la elección y punto. Hicieron esa cosa tan terrible, esa chimbada, que ahora el mundo entero se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Claro, ahora, por eso era la importancia de llegar a la elección. Porque ahora, como bien dijo la señora Machado ayer, ahora está documentado el fraude. Ahora, claro, es que, mira, la historia de María Corina Machado, ella tenía una empresa, una ONG que se llamaba Súmate, y su especialidad era contar votos. Súmate era una ONG donde empezó en los últimos años, cuando Caldera, en fin, pero también funcionó cuando Chávez, y era una especie de referente de la transparencia de las elecciones y cómo funcionaba todo aquello. O sea, si hay alguien que sabe de eso, es María Corina. Y ella fue la que dijo, bueno, aquí, y además lo decía siempre, aquí los que están en las mesas tienen que tener el acta de la mesa. Y lo repetía, y los pocos recursos que tuvo los invirtió en que tuvieran los testigos en todas las mesas. Claro, cuando se hace la elección, entonces ella arranca diciendo a las pocas horas, yo tengo el 40% de las actas, y ahora dice, tengo el 73% de las actas. Esas actas, que además las va a poner en una página web, si no la puso ya, para que el mundo entero vea las actas. Y las actas están firmadas por el señor chavista, el señor madurista, por el funcionario del CNE, por el de la oposición, y los testigos, si tenían, de los pequeños candidatos que habían ahí. Y están todas las actas, tienen 73% de las actas. Y en ese 73% de las actas, el candidato de la oposición más que duplica a Maduro. Sí. O sea que si el resto de las actas, que a lo mejor nunca las va a tener porque no existen o porque el chavismo las desapareció, tuvieran 100% de votos para Maduro, no alcanza con el 73% que ya está contabilizado y que están firmadas por todos. Es así, indiscutiblemente. Don Miguel,
Muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable. Gracias a ustedes. 7 ¿y qué? Y 18 Sí, minutos. 8. 7 y 18 minutos aquí en Panamá. Seguiremos entonces nosotros